Se han hecho algunos estudios sobre características de las personas quienes, aun siendo hijos de Dios, no necesariamente viven como hijos de Dios. ¿Ok? Y vamos a resumir algunos de los hallazgos de estos estudios. Primero, un huérfano espiritual muchas veces sufre de una incapacidad de tener relaciones duraderas. Evita la intimidad. Se relaciona con muchas personas con poca profundidad. No quiere abrirse mucho, no quiere confiar mucho en las demás personas y por tanto le cuesta establecer relaciones duraderas, permanentes. ¿Por qué mucha gente hoy en día no quiere casarse? Porque eso involucra un compromiso de por largo tiempo, ¿no? Con que los dos estemos contentos, bien, pero en el momento no tenemos ninguna obligación el uno al otro. Segundo, un rechazo de la autoridad, una desconfianza generalizada de los líderes. Nosotros, Cristina y yo, teníamos una amistad, prácticamente una relación de discipulado, con una muchacha que habíamos conocido en la iglesia, pero esta muchacha había provenido de una familia muy disfuncional. Sin entrar en los detalles, ella nunca desarrolló la capacidad de confiar en otras personas. Y por tanto, se llevaba con sus amigos, pero en el momento de cambiar la posición y hablarle como un padre, como una autoridad, ya cerró la puerta y se acabó la relación. Fue una cosa que nos cogió mucho de sorpresa, pero entendiendo cuál fue su trasfondo, ayudó un poco en entender por qué esto podría suceder. No quería que nadie le diga qué hacer. ¿Por qué? Porque las personas que debían de haberlo hecho desde su juventud lo hicieron muy mal. Entonces, le costó. En general, carece de dirección en la vida. Le falta la habilidad de tomar decisiones estratégicas. Voy a intentar esto, y si no me funciona, voy a intentar aquello. Y si no, otra cosa, y no otra cosa. Pero un plan de larga trayectoria, no. Un sentido de que será rechazado, que nunca podrá ser lo suficientemente bueno. Entonces se sienten casi con obligación de comprobarse delante de los demás. Muchas veces personas con actitud de huérfano son lo que llamamos en inglés overachievers, o sea, siempre ponen metas muy altas para sí, se esfuerzan mucho para destacarse entre los demás, ¿no? Pero eso por una inseguridad debajo, si no sobresalgo o si los demás no me ven como alguien importante, capaz, inteligente, etcétera, etcétera, entonces ya no me van a querer. Un impulso a comprobarse los demás relacionado con el anterior. Y una relación espiritual se sustituye con la actividad espiritual. No tengo tiempo para leer mi Biblia y leer porque tengo que estar evangelizando, tengo este proyecto, tengo esto y aquello y otra cosa, ¿no? Y nunca simplemente se ponen tranquilos para disfrutar la relación con Dios, para reenergizarse mediante la comunión con su Padre Celestial. ¿No? Esto es sacado resumido de dos autores, Robert Holmes y Donna Kosensky, pero creo que el que más ha escrito sobre este tema ha sido un pastor ya fallecido, pero se llama Jack Frost. Jack Frost entonces hizo mucho estudio y mucha reflexión sobre el tema de la orfandad espiritual.
Y las hojas que ustedes acaban de recibir son producto de sus estudios. Jack Frost dice entonces que hay dos clases de corazones presentes en los creyentes. Uno con corazón de huérfano, otro con corazón de hijo. Escogí estas imágenes para tratar de describir la diferencia. A la izquierda ahí parece que es una leona, pero agarrada a un ramo de árbol, ¿no? Pero colgado como que desesperadamente voy a caerme. Al otro lado una koala, dormida en el árbol, ¿no? Tranquilo, descansado, contento, ¿no? Pero quizá para ilustrar la diferencia entre uno que tiene corazón de huérfano y otro con corazón de hijo. El hijo puede descansar, el huérfano siempre tiene que estar haciendo algo para ganar el favor. Sí. Eso iba a mencionar, pero puedo hacerlo también ahora. No es que en la mayoría de los casos uno sea completamente huérfano o completamente hijo en su sentir, ¿no? Creo que todos nosotros podemos identificar todavía elementos de orfandad en nuestro espíritu, ¿no? Pero a la medida que vamos viendo estas cosas ya se darán cuenta. Entonces quisiera que ahí donde están lean las hojas por este señor Jack Frost, que comparan el corazón de un hijo con el corazón de un huérfano, ¿no? Lean, piensen un poco en ello. Vamos a tomar unos quizá 10 minutos más o menos para leer. Y luego comparte a un compañero qué puntos te llaman más la atención o qué puntos más te sorprenden y por qué. Leyendo ahí, ¿qué puntos más me llaman la atención? ¿Cuáles me parecen los más interesantes, los más importantes, los más impactantes? ¿Y por qué? ¿Quién quiere compartir algo acerca de las observaciones ahí en sus mesas? Quizá unas 3 personas voluntarias que vengan aquí adelante a comentar sobre lo que ustedes han observado aquí. ¿Quién quiere ser el primero? Sí. Aquí esta mesa está queriendo sacrificar a una voluntaria. A ver, ¿quién quiere venir simplemente a contarnos algo de sus observaciones, hermano Hugo? Para romper el hielo, como decimos. Solo que no hay hielo mucho aquí. Buenos días, hermano. Yo considero que todos estamos en un proceso de un corazón huérfano hacia un corazón hijo. Y unos pueden estar más avanzados en ese proceso, otros pueden estar empezando ese proceso. Y es parte de lo que en cada área Dios trata con nosotros. Es parte de la restauración de nuestra identidad como hijos de Dios y de nuestra propia identidad como hijos de Dios y de cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él y con los demás e incluso con la misma naturaleza. Y hay áreas en las que hemos avanzado más fácilmente y otras que nos cuesta mucho por toda esa carga que llevamos de nuestro pasado. A veces tiene mucho que ver con lo que hablaba ayer de vivir en el pasado, aprender a vivir en el hoy y atender lo que Dios quiere atender en nosotros en el hoy. Y a veces nos toca pasar por situaciones difíciles para poder transformar esas áreas y dejar que situaciones sucedan en nuestra vida que nos aboquen a esa transformación. Hay muchas aquí que son importantes, pero con mi esposa veíamos el tema de la expresión del amor, que dice que cuando un corazón es huérfano, es cautelosa y es condicionada, basada en el comportamiento de otros,
según ayuden a satisfacer las necesidades de uno mismo. Eso a veces confundimos el verdadero significado del amor. Y debemos separar también el significado del amor de las relaciones. Eso se hablaba también ayer, que es importante que nosotros aprendamos a amar, pero amar correctamente. Y la motivación de cómo expresamos nuestro amor es muy significativa, si es por intereses propios personales o es realmente por el bien de la otra persona. Por ejemplo, yo puedo no estar de acuerdo con que una hija mía que está separada se divorcie y se vuelva a casar, porque yo creo que el matrimonio es para toda la vida y porque realmente eso va a llevarla por un camino errado. O la otra cosa que puedo hacer es, realmente puedo estar pensando que no quiero que se vuelva a casar porque quiero que siga conmigo. Las motivaciones son totalmente diferentes. La una es correcta, la otra es incorrecta. Y el amor es incondicional, pero las relaciones son condicionales. Dios nos ama a nosotros incondicionalmente, sí, pero la relación de Dios es condicional. En Juan dice que a todos los que creen en su nombre podrán ser hechos hijos de Dios. Es una condición, o sea, está estableciendo que la relación padre-hijo está condicionada a. Y el amor de Dios no es condicional, pero la relación sí es condicional. Y nosotros nos relacionamos con todo el mundo, siempre hay condiciones en la mitad de las relaciones. El amor es incondicional. Gracias, hermano. ¿Quién más quiere compartir algo? ¿Qué les impresionó de este estudio? Bueno, nosotros hablábamos un poco de, dependiendo del momento en que estemos, puede que estemos de un lado o del otro. Entonces, por ejemplo, yo hablaba con Shermin de que en la parte de motivos para las disciplinas espirituales, el corazón del hijo dice placer y deleite. Pero yo decía, bueno, hay disciplinas espirituales que a mí me producen placer y deleite y hay otras que son más como una obligación. Entonces, como cada uno tiene como esa inclinación de, por ejemplo, ella dice, a mí me resulta muy fácil evangelizar. Y yo digo, bueno, a mí me resulta muy fácil orar. Entonces, es como también reconocer cuáles son esas cosas que nos cuestan y cuáles son como ya las tenemos desarrolladas en nuestro ser. O ya tenemos ese don, por ejemplo. Y hay otras que necesitamos ponerlas en oración y también aprender a tener placer y deleite en ellas. Entonces, eso es básicamente lo que estuvimos hablando. Gracias. ¿Y uno más? ¿Así es? La Angelita que nos dejó las galletas. Si dudaban antes de que alguien les amara, ya saben. Bueno, nosotros compartíamos en la mesa y bueno, aquí si pudieran ver mis hojas, puse una rayita en todas las que me sentí identificada del lado izquierdo y asimismo también en nuestra mesa nosotros decíamos cómo algunas de las que están ahí son verdad para nosotros, pero también hablábamos de que, por ejemplo, cuando estábamos haciendo el ejercicio, nos dábamos cuenta que teníamos algunas características de corazón de huérfano. Inmediatamente empezamos, debo, entonces empezamos de nuevo como un ciclo. Entonces hablamos de la importancia de experimentar el amor de Dios en el contexto de eso, porque a veces eso genera como que queramos seguir haciendo y caemos, por ejemplo, en el deber, no, es esta. Dice algo que decía como el deber y el ganar el favor de Dios sin motivo alguno. Entonces empezamos de nuevo como el ciclo. Entonces, más que todo fue como una radiografía para nosotras, ver algunas que son verdad para nosotros en cuanto a ser huérfanos espirituales, pero también esa reacción que causa y cómo yo reacciono a eso queriendo hacer más y más para ganar el favor de Dios. Pues entonces hablamos eso. Gracias. Creo que hay mucho más que ustedes van a estar descubriendo a la medida que van
meditando en estas características. Y yo entregué mi vida a Jesucristo cuando tenía 18 años de edad. Eso ya entonces, 44 años atrás. A pesar de haber caminado con el Señor durante más de 4 décadas, todavía reconozco aquí en esta lista algunos aspectos de mi vida que más parecen ser características del huérfano que características del Hijo de Dios. Entonces, como Hugo dijo al principio, hoy bien dijo, es un proceso. No es algo que, bueno, hoy voy a tomar una decisión y mañana y desde ahí para adelante voy a vivir simplemente como un hijo de Dios. Tenemos que ir progresivamente reconociendo estas áreas de nuestra vida, entregándoselas a Dios, no dependiendo de Él, confesando cuando la confesión sea necesaria, cultivando nuestra relación. Y al final de este taller vamos a tomar un tiempo para considerar cómo experimentar la sanidad en nuestro corazón, ¿no? Entonces no vamos a tomar el tiempo en este momento para conversarlo. Y recuerden otra vez que es más una actitud que un desempeño. Podemos ver a una persona que en la superficie parece el cristiano ideal. Hace todo lo que debe hacer un cristiano, ¿no? Trata bien a sus compañeros, tiene un buen matrimonio, pasa tiempo en oración, estudiando la Biblia, etcétera, etcétera. Pero la motivación tras eso es todavía un corazón de huérfano. Si yo dejo de hacer estas cosas, Dios ya no me acepta, ¿no? Quizá pierdo la salvación o no sé qué, pero hay siempre una motivación de temor, una falta de confianza, una incapacidad de descansar en el amor de Dios. Mientras que el hijo dice, ay, Señor, reconozco que todavía hay cosas en mi vida que no son exactamente perfectas, pero gracias que a pesar de eso tú me aceptas, ayúdame, quiero crecer. Es totalmente una diferencia de actitud. Mi esposa me señaló un punto que quizá debo aclarar un poquito, y eso es en el área de la perspectiva de la autoridad que está en la segunda hoja, el primer punto ahí, ¿no? Otra vez es una actitud hacia la autoridad. Un huérfano espiritual o alguien que expresa la orfandad en esta área tiene un sospecho automático de toda autoridad, ¿no? Tiene que comprobarse. No simplemente acepto una autoridad porque es autoridad, sino que siempre estoy juzgando, ¿me gusta o no esta autoridad? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Me conviene o no me conviene? Podemos andar perfectamente bien siempre y cuando yo no tengo que ajustar nada. La autoridad simplemente apoya mi agenda. Pero en el momento de haber algún conflicto, algún desacuerdo, alguna distinción en puntos de vista, ya no quiero esta autoridad, no confío en ella, no es buena autoridad, ¿no? Hay momentos en que, aun siendo hijos de Dios, es apropiado desafiar la autoridad, ¿no? Cuando nos damos cuenta que la autoridad está abusando de su poder, cuando nos damos cuenta de que esa autoridad, en lugar de ayudarnos a caminar en los caminos del Señor, está desviándonos, es un momento de decir, esperemos aquí un momentito, ¿no? Acláreme por favor, ¿por qué estamos haciendo las cosas así? ¿Por qué quieres tomar esta decisión? Con respeto, ¿no? Pero eso no quiere decir que un hijo de Dios o uno que tiene actitud simplemente siempre se someta a la autoridad sin más, ¿no? Esa es una actitud nada sana, ¿no? Alguien estaba comentándome de una iglesia que visitó donde al pastor
le decían Padre y todo el mundo se puso de rodillas prácticamente para adorar al líder de la iglesia. Eso no es sano, ¿no? Siempre debemos someter a nuestros líderes o mantenerlos responsables de caminar con Dios y ser buenos líderes, ¿no? Pero, por ejemplo, maldecir a una autoridad, fomentar una rebelión, pasar chismes acerca de aquella persona para que la gente deje de respetarla, esas cosas no caben dentro de un caminar verdaderamente cristiano. Otra cosa para aclarar también, podemos descansar en el Señor, pero el ser hijo o tener corazón de hijo no implica que uno no sufra cuando algo malo le pasa. No es que, bueno, puedo ser indiferente a todo porque después de todo Dios me ama, ¿no? Una perspectiva totalmente irrealista. Sabemos, viendo los casos de hombres y mujeres de Dios en la misma Biblia, personas fieles al Señor, y Dios permitió que ellos sufrieran. Un cristiano con corazón de hijo puede sufrir, pero aún en medio del sufrimiento lo hace con una actitud de confianza en su Padre. Padre, yo no entiendo por qué esto me pasa, no me gusta, quisiera que se cambie, pero después de todo yo sé que tú me cuidas a mí. Otra cosa que no significa que no busque rectificar o mejorar las situaciones negativas. Un cristiano con corazón de hijo no tiene que ser pasivo, pero no se afanará por lo que no puede cambiar. ¿Okay? El activismo cristiano, cosa muy positiva. Si yo veo injusticias en mi sociedad y mi entorno, mi responsabilidad es actuar como agente del reino de Dios. Denunciar las cosas malas, enseñar a la gente a tomar un buen camino, ¿no? Pero si hay algo que realmente esté fuera de mi poder para cambiar, aunque me cueste, aunque sufra, puedo confiar en Dios y decir, Señor, yo voy a seguir orando por esto. El caso de Venezuela ahora, ¿no? No hay ninguna persona aquí que realmente tenga capacidad de efectuar un cambio que beneficie al pueblo en general, quizá ayudando a una persona que otra ahí. Pero todos podemos orar y decir, Señor, está pasando algo injusto, muchos sufren innecesariamente, ¿no? Por favor, cambia algo. Acabo de repartirles otra hoja. Nuevamente son 2 hojas por persona. Esta cuestión de corazón de huérfano o corazón de hijo no es solamente de importancia teórica. Tiene consecuencias muy reales en nuestra vida diaria. Entonces les estoy dando algunos estudios de caso. Son 5 ejemplos, ¿no? Entonces vamos a repartir estos ejemplos entre las 10 mesas. Estas 2 mesas de aquí al lado, quisiera que ustedes tomen el primer caso. Estas dos mesas, el segundo caso. ¿Okay? Estas 2 mesas de aquí en medio, el tercer caso. Las 2 mesas aquí atrás, el cuarto. Y ustedes, si quieres moverte para allá, el quinto. Entonces, lean la situación y consideren las preguntas juntos. Tomen notas de sus observaciones y luego vamos a pedir que alguien de cada mesa pase adelante para explicar lo que ustedes ven ahí. ¿Ok? Bien. Bien. Vamos a comenzar entonces con las 2 mesas con el primer caso. Quisiera que pasen aquí adelante sus voceros. Y vamos a hacer lo siguiente, donde hay 2 mesas trabajando en un solo caso. La primera va a explicar brevemente cuál es la situación
y cómo responderá la persona si tiene corazón de huérfano, y la otra mesa entonces va a explicar cómo podría ser distinto si tiene corazón de hijo. ¿Ok? O sea, para no estar repitiendo todo. Entonces, por favor, los dos misioneros enviados, apóstoles. Estamos a la expectativa. Vengan a compartir su sabiduría, por favor. Alguien de esta mesa también, por favor. Muy bien, entonces comenzamos. ¿Tasi, quieres tú? Compártenos primero cuál es la situación. ¿Ah? Sí, voy a darte el micrófono, ¿no? Entonces, explícanos brevemente la situación que se trata y luego cómo responde la persona si tiene corazón de huérfano. Bien, el director de un ministerio a familias, un hombre respetado y reconocido en la obra cristiana, siente el llamado de Dios a ir a iniciar el trabajo en otra ciudad, dejando abierta su posición. Jorge y Martín, dos de sus colaboradores que han servido por varios años y tienen ministerios efectivos, son los candidatos más probables para asumir su posición de liderazgo. Bien, como podemos ver, hay un hombre que va a dejar su puesto de empleo para adquirir otro y hay dos personas que pueden cubrir su posición. En este caso son Jorge y Martín. Si Jorge tiene un corazón de huérfano, ¿qué posiblemente le motiva a buscar esta posición? Discutiendo con mis compañeros, si tuviera un corazón de huérfano, él sintiera la necesidad de logros para luchar por lo que se puede ganar. Más bien quisiera competencia. ¿Con qué actitud va a tratar Martín hasta que la decisión sea tomada? Con una actitud de celos hacia su compañero. Bien, si alguien le sugiere que Martín tal vez sea el mejor calificado de los dos, ¿cómo probablemente responda? Quizás con acusaciones, con amonestaciones, mostrando los defectos de su compañero para que no lo elijan. Si de hecho el otro es escogido para la posición, ¿qué haría Jorge? Bien, Jorge sentiría autorrechazo, inseguridad, falta de aprobación, quizás se compararía con su compañero porque él no fue el elegido en este caso. Entonces, creo que hasta ahí. Muchas gracias, excelente reflexión. Un aplauso. Y ahora, si a cambio Jorge tiene corazón de hijo, ¿cómo podría responder? Primero, ante la condición de tener la posibilidad de optar por el puesto, estaría en descanso y paz, estaría totalmente aceptado en el amor de Dios y justificado por la gracia, no por la posición, sino por compartir en el ministerio. Además de eso, también tendría humildad y unidad al valorar a otros y la capacidad de regocijarse en las bendiciones y éxitos de ellos, en el caso que sea Martín el que ocupe el puesto. Y adicional de eso, también respetuoso, le da el honor y lo ve como un ministro de Dios para traer bien a su vida. Entonces esas serían como las condiciones diferentes en las cuales Jorge actuaría si tuviera un corazón de hijo. Muchas gracias, bien hecho. No sé por qué les costó tanto enviar a una persona para compartir, pero bien hecho, gracias. Sí, y hemos visto casos similares a esto, ¿no? Donde dos personas quieren algo, pero hay competencia, hay celos, puede haber chismes, inclusive puede que si uno es escogido, el otro dice, bueno, si yo no soy el líder, ya no quiero estar aquí, me separo, me voy para otro lugar, ¿no? O si se queda, entonces siempre tratando de minar a la otra persona, de hacerle quedar mal. Yo creo que lo mismo está sucediendo en nuestro gobierno en Estados Unidos ahora, pero ya es otro tema. Okay. Muy bien, entonces los que están tratando el segundo caso, por favor, manden a sus
representantes para compartirnos sus pensamientos. Probando. Vamos a leer el caso. Alicia vive una vida cristiana ejemplar. Durante sus 15 años en el ministerio, ha evangelizado regularmente, levantado hasta 4 generaciones de discípulos y organizado grandes eventos con éxito. De repente se producen cambios en la estructura de la organización y Alicia es asignada a trabajar bajo la autoridad de una líder que es más joven y con poca experiencia en el ministerio. Ahora, si Alicia tiene corazón de huérfano, ¿qué clase de relación probablemente tenga con su nueva directora? Y también, porque voy a decirlo en conjunto, ¿qué efectos puede tener este cambio en su ministerio y en su relación con los demás miembros de su equipo? ¿Y qué sería la motivación detrás de sus acciones? Bueno, nosotros en el grupo tomamos como conclusión de que si fuese como corazón de huérfano, no iba a estar motivada para seguir compartiendo. ¿Qué pasó? ¿No se escucha? Dale, otra cosa. Falta de confianza en ella misma y no se iba a querer someter tampoco. Se iba a sentir utilizada, competitiva pues, también. Iba a sentir muchos celos, va a mostrar la falla del otro y iba a sentir autorrechazo y se iba a querer compararse pues con la autoridad. Y eso fue lo que como llegamos a la conclusión. Así que bueno. Pero también nos dimos cuenta que ya Alicia estaba en un proceso de crecimiento con el Señor y entonces ella también tiene un poquito de corazón de hija, está en ese proceso y ella se sabe valorada por Dios. Ella tiene humildad y trabaja en unidad porque ella valora a otros también y su actitud es de descanso y paz al hacer el ministerio, no lo hace con afán porque sus motivaciones son las correctas. Y ella tiene respeto y honor por la autoridad también. Gracias. Yo creo que Juan el Bautista mostró esta clase de actitud de hijo cuando vino Jesucristo, como el estudio que vimos esta mañana, ¿no? Juan, que tenía ya mucha gente que le seguía, que le buscaba, fue reconocido como profeta en Israel en ese tiempo. Y de repente Jesús viene. ¿Y qué dice Juan? Viene uno después de mí y no soy digno ni de desatar sus sandalias, ¿no? Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. O sea, reconoció que había cumplido su propósito y ahora era tiempo de apoyar a otro para desarrollarlo aún más, ¿no? Realmente una actitud de hijo, de humildad, de reconocer, bueno, yo soy siervo en las manos de Dios y puedo estar contento por lo que Él ha hecho por mí, pero quiero que el otro haga, si es posible, aún más, ¿no? Bien. Tercero, creo que es una sola mesa, entonces le va a tocar a Secundina compartir los dos. Buenos días a todos. Sí, bueno, el caso de Silvano. Silvano lleva 10 años como coordinador de CRU en el movimiento de estudiantes. Es un hombre dedicado y fiel. Ha habido frutos en las vidas de sus discípulos, pero las estadísticas que reporta en sus informes mensuales no le distinguen de entre los demás coordinadores. Su esposa, sin embargo, es una mujer muy talentosa. Ahora que los hijos han crecido, ella puede dedicarse más al ministerio y su trabajo con mujeres en la universidad ha expandido muy rápidamente. Su éxito le llega a la atención del liderazgo regional y la invitan a ser conferencista
en un evento internacional para mujeres profesionales. Bueno, como la historia, ¿verdad? Está clarita aquí, que bueno, ambos coordinadores han dedicado fiel, pero realmente la esposa, pues, su trabajo llega hasta el liderazgo de América Latina, del LAC. Entonces, la pregunta es, si Silvano tiene corazón de huérfano, ¿cómo se sentirá al ver los logros de su esposa? La otra es, ¿qué pensamientos posiblemente tenga acerca de sí mismo y qué preguntas quizás le haga a Dios? Bueno, en el grupo, tomando en cuenta las características del huérfano, dijimos pues entonces que sería una persona insegura, sentiría celos. ¿Cómo sentiría al ver los logros de su esposa? Celos, rivalidad, competencia. ¿Ah? Entonces, puede ser italiano. ¿Qué pensamientos posiblemente tenga acerca de sí mismo? Se sentiría inseguro, inferior, quizás autorrechazo, y también decidiría luchar realmente para que él pueda ser mejor, pues, para poder ganar. Ahora, ¿qué preguntas quizás le haga a Dios? Él diría, bueno, pero si yo siendo bien fiel y esforzado y dedicado, ¿por qué no reconocen mi trabajo? Y si reconocen el de ella, ¿verdad? Entonces esas preguntas quizás le diría, ¿por qué a mí no? ¿Verdad? Ahora, si conoce su herencia espiritual como hijo, ¿cómo podrían ser distintas sus reacciones? En este caso, ¿verdad? Sería humildad. Él reconocería realmente, se alegraría de ese logro de su esposa y en este caso se uniría a ayudarla. Diría yo, bueno, le llevaría las maletas. Mira, así que sería eso. Me gustó que terminó con eso de las maletas. A veces he dicho a mi esposa que mi mayor papel como esposo es bestia de carga. Y creo que Leonzo estaría de acuerdo conmigo en que es difícil vivir en la sombra de una mujer grande. No, es una bendición, realmente. Bien, gracias Secundina, muy buenos pensamientos ustedes. Vamos a escuchar ahora del caso 4. Creo que aquí son 2. Entonces, vas a comenzar relatándonos el caso y el corazón de hijo. De hijo. Huérfano. Beatriz ha trabajado fielmente como voluntaria en el ministerio de su iglesia durante 3 años, buscando mujeres jóvenes en su comunidad y discipulándolas. Como resultado de su ministerio, muchas se han entregado a Cristo y se han involucrado activamente en la vida de la iglesia. De repente, alguien suelta un rumor falso de que Beatriz ha tenido una relación inmoral con un pastor de jóvenes que recién tuvo que salir de la iglesia por motivos no muy claros, pero que en realidad no tenían nada que ver con Beatriz. Las mujeres a quienes ministraba nunca la confrontan directamente, pero comienzan a verlas como hipócritas y se alejan de ella. Cuando la iglesia tiene una cena especial para las damas, el comité de planeación se olvida de invitar a Beatriz. Primer caso, si Beatriz tiene un corazón de huérfano, 1. ¿Qué actitud posiblemente tenga hacia las mujeres en quienes invirtió tanto, pero que ahora se distancian de ella? 1. Acusadora, trataría ella de lucir bien, dejando al descubierto las fallas de ella. Sería cautelosa y condicionada, basada en el comportamiento de ella. Segunda pregunta, ¿qué pensamientos tal vez tenga acerca de sí misma a la luz de lo ocurrido? De autorrechazo. 3, ¿qué pensamientos puede tener acerca de Dios?
ve a Dios como fuente de dolor y falta de desconfianza, sería condicionada y también sería una relación distante. Muchas gracias. Alfredo. La pregunta es, ¿cómo su reacción pudiera ser diferente si tiene corazón de hija? En nuestro grupo identificamos 4 puntos que Beatriz podría identificarse pues como con un corazón de hija. El primero es que, como aquí hablaba Ricardo, ella en vez como de tratar de repente buscar un consuelo en otras cosas, de repente como vemos que de repente es una persona muy activa, ella lo primero que haría en esa situación difícil es buscar un consuelo directo en el Padre. Ir directo al Padre y sabiendo que su Padre la va a entender, la va a escuchar. Contrario a lo que haría también teniendo un corazón de huérfana, sabemos que ella podría ir en contra de las otras mujeres, pero ella teniendo un corazón de hija no iría en contra de ellas, sino que iría en contra de la situación en realidad, pues. No atacándolas a ellas, sino como discutíamos en el grupo, atacando en realidad al problema en sí. Ella en vez de distanciarse de las otras personas, de poner como barreras físicas o emocionales, ella se acercaría en amor a las personas y sí las confrontaría, pero en una actitud puramente de amor, sin juzgar, sin lastimar, sencillamente para poder hablar las cosas con ellos. Y cuarto, no como que juzgaría pues a Dios por ser un mal padre, pues, por la situación en que está viviendo, sino que se aceptaría la situación como parte de lo que su padre ha permitido, sabiendo que ella puede encontrar sabiendo que su padre tiene el control de la situación. Entonces ella aceptaría eso en su vida, pues, en vez de juzgarlo todo, juzgar o dudar de su Padre Celestial. Sería eso. Gracias. Me agrado de que hayan mencionado que no necesita tomar una posición pasiva de víctima, ¿no? Puede confrontar la situación, ¿no? Quizá ir a hablar con la directiva de la iglesia y decir, ustedes han de saber más de la situación, de lo que sabe la congregación. Por favor, pueden sabiamente explicar lo que pasó para que la gente sepa que yo no tuve parte en ello, ¿no? Tal vez con paciencia, una con una, hablando con estas mujeres a decirles, mira, he sido falsamente acusada y yo sé que hay estos rumores, pero nada tienen de cierto, y orando para que Dios les revele que en verdad es así, ¿no? Tal vez, inclusive, si la gente persiste en una actitud de rechazo, tiene que buscar otro lugar para servir, pero puede tomar acciones para enfrentar la situación sin recurrir a un sentido de que Dios ya no me ama, debe ser un castigo por algo que yo haya hecho, nadie me quiere, ya se acabó mi ministerio, cosas así que pueden ser evidencia de un corazón de huérfano. Sí. Bueno, ahí la cosa es que debe reconocer que el perdón de Dios es incondicional, ¿no? O sea, ella no tiene que hacer algo para compensar, por decirlo, la ofensa. No puede, ¿no? No tiene que decir, bueno, Señor, voy a duplicar mis esfuerzos para evangelizar, etcétera, etcétera, ¿no? Para que tú veas que en verdad soy una persona digna de tu amor. Simplemente decir, Señor, yo me equivoqué, yo hice algo malo, he deshonrado tu nombre, no he vivido como tu hija,
pero gracias que a pesar de eso tú me persigues, tú me amas, por favor, restáurame, ayúdame. Sí, sí. Nuevamente, como dice Lucy, el amor de Dios es fuente de consuelo para nosotros y pasar tiempo con Él, buscando su rostro, acercándose como una persona arrepentida, pero con necesidad, pero al mismo tiempo con seguridad dentro de esa relación, puede ayudar a restaurar la misma capacidad de la persona. Tenemos que ir ya con el quinto caso. Y otra vez tenemos un solo vocero, entonces doble trabajo. Gracias. Bien, caso quinto del día. Dice, el caso de María Luisa. Como la mayoría de los coordinadores en su equipo, siempre se encuentra con escasez de recursos económicos. Trata de hacer lo que debe para tener un nivel de ingresos adecuados. Busca nuevos socios, les mantiene informados a sus socios actuales con cartas, llamadas y sobre todo ora todos los días por la provisión de Dios. Pero al final de cada mes la cuenta le queda corta. Un día uno de sus socios llega a la oficina y le da 2 cheques al contador. Uno con su aporte mensual normal para María Luisa y otro por casi 50 veces más. Dios ha bendecido mi negocio, le explica el contador. Y quiero dar esta ofrenda especial para ser usada según ustedes creen más necesario. María Luisa está muy emocionada. Seguramente la necesidad más grande es la que tiene ella y sus compañeros. Y el donante es socio suyo. Pero el equipo de liderazgo toma la decisión de invertir el 80% de la ofrenda especial en un proyecto misionero y el otro 20% en una nueva pareja que está entrando al ministerio. Si María Luisa tiene corazón de huérfano, ¿qué va a pensar acerca de la manera en que se utilizó la ofrenda? Percibimos en esta historia como cierta ironía porque algo por lo cual insistentemente estaba orándole a Dios, a las finales Dios se lo dio, pero no fue a su manera. Entonces, lo primero que pensaría es que no es justo. ¿Por qué? ¿Cuáles serían algunas formas en que posiblemente reaccione a lo sucedido? Sería quizás vería la fuente de autoridad como fuente de dolor, autoridad de su equipo, una falta de actitud de sumisión, estaría celosa de la nueva pareja, que quizás tenga menos tiempo que ella, egoísta, frustrada, enojada, podría inclusive buscar refugio en algunas otras actividades, no necesariamente tienen que ser adicciones, pero quizás, como dice, hay actividades hiperreligiosas, trabajo, etc. Y la última pregunta es, si tiene un corazón de hijo, ¿cuáles serían sus sentimientos? Pues definitivamente vería a Dios como un padre amoroso, reconocería su verdadera necesidad, también sería humilde y también habría unidad al valorar a otros y tendría la capacidad de regocijarse en las bendiciones y éxito de ellos también, sería abierta, paciente, afectuosa al dejar a un lado su propia vida y agenda para satisfacer las necesidades. Y definitivamente pues reconocería cuál es su verdadera herencia, no los bienes, no el dinero. Excelente, muchas gracias. Creo que un tema que surge una vez tras otra al hablar del corazón de huérfano es el tema de los celos. Un huérfano tiene que sentirse seguro de alguna forma teniendo algo más o por lo menos igual a los demás, ¿no? Quiere el reconocimiento, quiere la compensación o recompensa por sus esfuerzos, quiere ser reconocido, honrado, compensado a una medida adecuada. Y si él, a su parecer, ve que otros están prosperando más que él o que ella, se siente mal. No se regocija en los logros de los demás, en los éxitos de los demás, en la prosperidad de los demás, porque está siempre pensando, pero ¿qué de mí? ¿No?
El hijo, a cambio, puede descansar y decir, Dios se preocupa de mí. Me alegro mucho de que tú estés teniendo este éxito, recibiendo este reconocimiento, ¿no? Porque tú eres mi hermano, también eres querido de Dios, y bendito sea Dios, ¿no? Pero si encontramos celos en nuestra vida, que si nos sentimos resentidos por el bien que otro recibe, aun cuando nosotros no, es una clara evidencia de que algo anda un poco mal en nuestro corazón. Tenemos 30 minutos más para terminar. ¿Están cansados? ¿No? ¿Quieren ponerse de pie un momento? ¿Moverse? ¿Hacer fluir la sangre? Muy bien, vamos a seguir con un tema importantísimo que es cómo experimentar la sanidad. Cómo movernos de un lado al otro. Si ustedes se acuerdan del primer día, creo que fue el primer día, dijimos que en cuanto a nuestro crecimiento, la experiencia pesa mucho más que la explicación, ¿no? En formar nuestras convicciones, la base sobre la que tomamos todas nuestras decisiones y que siempre está impulsándonos hacia ciertos comportamientos. Lo que experimentamos nos afecta mucho más que lo que escuchamos. Entonces, podríamos pasar días y días y días y días hablando del amor de Dios sin que se produzca mucho cambio en nuestro corazón. A menos que realmente nuestra mayor necesidad es simplemente saber más. Pero creo que probablemente ninguna persona aquí necesita saber mucho más en cuanto al hecho de que Dios nos ama. Pero es esa experiencia lo que nos hace falta. Lo único que puede traer sanidad al espíritu del huérfano es la experiencia del amor de Dios. El salmista dice, sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Sácianos, no es simplemente explícanos tu amor, pero colma tu amor en nuestro corazón. Creo que vamos a terminar nuestro tiempo hoy escuchando un testimonio. Hace como 9 años, si bien recuerdo, hicimos este taller en Costa Rica. Y Dios providencialmente proveyó una persona que estaba de visita, un señor Álvaro Aguilar. Álvaro trabaja con una organización cristiana llamada Éxodo Internacional. No sé si ustedes habrán oído de este ministerio. Ahora, este grupo trabaja con gente homosexual. No quiero que ustedes se enfoquen mayormente en los detalles de su condición, ¿no? Porque no quiero que esto llegue a ser un comentario sobre el homosexualismo, que es tema para otro día, otro momento. Pero piensen en lo que está pasando en el corazón de esta persona a través de su vida y el por qué, ¿no? Traten de hacer un mapa mental de lo que está pasando en la formación de su corazón, qué llega a ser y cómo eso comienza a cambiarse otra vez pensando en corazón de huérfano, corazón de hijo. ¿Ok? Ahora, no tenemos video, fue una grabación, creo que hecha en un celular, entonces no es de la mayor calidad tampoco, pero creo que se entiende. He redactado un poco para sacar partes que no fueron muy necesarias para nuestra comprensión en este caso. Pero escuchen con cuidado y luego vamos a discutir un poco sobre su experiencia. Buenas tardes. Es un gozo poder estar compartiendo con ustedes un poquitito de las muchísimas cosas que
celestial ha hecho en mi vida a través de Jesucristo. Mi papá, por diferentes razones, fue un hombre que no sabía expresar amor, un hombre que se mantuvo distante. Él fue un hombre responsable, fue un hombre que sí me amaba, pero no sabía decirme que me amaba. Él se preocupó mucho por trabajar, se preocupó mucho por darme un techo, por darme abrigo, por darme vestido, por darme estudios, por darme todo lo mejor material. Pero nunca supo decir cuánto él me amaba. Y entonces esta situación se hizo sumamente difícil para mí. Los niños necesitamos complacer en nuestro interior una parte que se llama la emoción. Mi papá no pudo ser el hombre que complacía mi emoción, porque nunca se comunicaba conmigo. Además, tenía problemática de ser un hombre inseguro. Mi mamá, una mujer sumamente bella, y no porque sea mi mamá. Mi papá era muy guapo, pero no entendía ni se daba cuenta que era un hombre guapo. Y esto lo vimos en sumamente celoso con mi mamá. Entonces en casa había continuamente discusiones, había pleitos, había gritos, había regaños. Y esto me alejaba mucho de mi papá. Después, mi mamá, ante esta situación que vivía y sufría con mi papá, la llevó primero a entender de que a mí me pasaba algo y que yo me sentía apartado, poco identificado y me sentía rechazado. Entonces ella me abrigó, me acogió. Estaban sucediendo varias cosas a nivel emocional en mí. Además de que mi papá me complacía mi emoción, mi mamá llegó, se convirtió en sobreprotectora, controladora, dominante y una mamá sumamente entrometida conmigo. Además, con yo muy funcional, porque resulta que ella, en lugar de entender que yo soy un niño y era su hijo, me hizo su amigo y su confidente, me hizo su paño de lágrimas, contándome todas las situaciones que le dolían de mi papá. Esto hizo sentir en mí que mi papá era malo y que yo no debía imitar a mi papá. Y antes de cumplir 5 años, ya tenía sentimientos ambivalentes, sentimientos de odio, otras veces de amor. Pero otras veces de enamoramiento decía, no puedo amar a este hombre es malo, a este hombre yo no quiero parecerme. Yo no sabía que cuando yo decía, yo no quiero parecerme a este hombre, en mi interior verdadero, yo lo que estaba diciendo es, yo no quiero ser hombre. Así comencé yo a caminar hasta la edad de los 25 años. Tenía todas las heridas emocionales, heridas emocionales, tenía las heridas sociales, tenía un montón de heridas en mi interior. Ahora tenía las heridas culturales también, porque hubo un esfuerzo de un montón de gente que yo la veía en cierto nivel académico y importancia, y bien, este es un camino correcto. Y empecé a caminar por ahí. Pero esto trajo grandes sufrimientos a mi vida. Entonces conocí no solo me realicé como homosexual, sino que realicé mi vida dentro de la comunidad gay. Entonces yo homosexual pasé por ti. A veces estoy haciendo homosexual y viví dentro del closet, pero yo no me conformé con vivir dentro del closet, yo me manifesté dentro del mundo gay. Y como decía un día estos en el Congreso de Jesús, descubrí la la pluma. Y resulta que empecé a hacerme famoso dentro del mundo gay porque hacía de show de travesti, de discoteca, bares y diferentes fiestas del medio gay, las fiestas más importantes del país. Así fui creciendo de los 25 años, el vacío era muy grande. Mi amante, mi pareja, me abandonó. Y me dijo que había encontrado otro hombre y que se iba a ir a vivir con él y que me iba a abandonar a mí. Yo entré en una depresión muy grande, sumamente grande. Además, en esos días estaba descubriendo que yo era alcohólico, que necesitaba de mi corpo todos los días, porque era una forma de apagar todo el dolor y toda la situación interna que me llevaba. El
Yo me estaba tomando un día y yo decía, ¿cuánto voy a ser tan grande y tan fuerte como él para tomarlo de y despedazarlo? Pero a la edad de 25 años, bajo esa depresión, bajo esa soledad, yo clamé a Dios. Y dije, Dios, yo no sé si tú existes. Yo no sé si tú te encuentras en algún lado. Pero mi papá luchó porque yo fuera bautista. Y no me gustó ser bautista. Mi mamá también porque quiso ser católico. Y fue a la iglesia católica por un tiempo, pero resulta que los sacerdotes abusaron sexualmente de niños. Después el papá de mi mejor amigo comenzó a abusar sexualmente de mí durante muchos años. Toda esta pedida yo traigo y dije, Señor, yo no sé si tú puedes hacer algo con mi vida. No sé si tú existes. Y Dios me habló a mí. Dios es un Dios vivo. El Padre es un Padre bueno y es un Padre real. Y yo escuché voces oídas de Dios. Porque no solamente pregunta, pero murió conmigo, Señor, yo no iba a volver mi corazón a Él. Y Dios me dijo a mí, haga lo que tú me has pedido que haga. Esto fue a ustedes días de haber yo clamado. Pero yo he empezado. Y entonces yo me asusté muchísimo. Y yo me preocupé muchísimo. Yo dije, Señor, ahora no tengo solo el problema del alcoholismo, de soledad, de abandono, de depresión, sino que estoy esquizofrénico. Estoy escuchando voces. Y teníamos, como un mes de los años de habitación, me llamaron unos amigos y me invitaban a una fiesta, a una cena. Y yo dije, sí, voy a ir y fui. Pero en la fiesta, mientras estábamos comiendo y hablando, yo oí de nuevo la voz. Yo me preocupé más, porque a pesar de la compañía de todos y el inicio, yo vi algo. Lo que tú me pediste que sea, lo estoy haciendo. Yo, sin despedirme de nadie, me desaparecí y me fui. Llegué a mi casa, me acosté en el sofá de la sala y llegué. Y dije, estoy transformado, estoy loco, estoy esquizofrénico. En eso mi mamá entró y me dijo, ¿qué te pasa algo? Que a mí me hizo loco, mamá. A mí me está pasando algo extrañísimo. A mí yo una voz que me dice esto, que yo quisiera. Ya he empezado a hacer y dice, ¿y qué tú pediste que hiciera? ¿Y a quién se lo pediste? Mi mamá, una mujer que estaba sufriendo mucho por mí. Ella sabía el estilo de vida en el que yo estaba consumiendo. Y sufrí y lloraba, pero desde que hacía 4 años había tenido un encuentro personal con Jesús y mi hermano menor también. Y ellos oraban, ayunaban y practicaban todas las disciplinas cristianas a favor mío. Y cuando ella me dijo eso, yo le dije que yo le había dicho a Dios el cuarto. Lo que le había dicho. Mi profesor se la voz de Dios mi amor. Y que vuelva a tu corazón. Porque Dios te ha dado siempre y me permitió que tú lo rescatar. Y no tenía nada de esto, pero yo ni que lloré. Yo no entendía nada ni sabía siquiera que podía haber un Padre en el cielo amoroso. Yo creía que Dios estaba cometiendo el pecado capital, pero que no tengo perdón, pero que no merecía misericordia. Yo creía que yo no podía ser transformado. Vamos a mentira satánica, yo crecí y practiqué el pecado. Pero resulta que cuando yo que sucedió algo en mi interior verdaderamente. Dios tomó mis palabras. Ese Padre amoroso tomó mis palabras. Y yo empecé a caminar en una vida cristiana. Yo llegué a una iglesia que de verdad Dios me guió hacia esa iglesia. Porque llegué a una iglesia, a una congregación donde hay un pastor que reflejaba el mundo de Cristo, que reflejaba el mundo del Padre. Porque conmigo no había dudas del mundo del que yo venía. Cuando yo
iglesia a mí me rechazó. Un poquito, porque las personas que padecimos perfección somos personas expertas en el rechazo. Y el rechazo es para lo hacemos de a mí nadie me rechazó. Yo me sentí amado, yo me sentí recibido, yo me sentí entendido. A nadie me dijo que tenía que dejar el maquillaje con el que llevaba en mi cara todos los días. A mí nadie me dijo que yo tenía que cambiar de manera de vestir. A nadie me dijo que yo tenía que hacer nada. Yo seguí yendo a la iglesia. Hermanos y hermanas hacían amistad conmigo, me invitaban a sus casas a tomar café con ellos, otros a comer, otros a orar. Yo me sentí tan bien. Yo encontré un lugar perfecto de sustitución del baño gay, de disfrutar gay. Yo me sentí amado, y yo empecé a empezar a amar, y más que amar, yo sentía que era Dios amándome, el Padre Celestial amándome a través de cada uno de ellos. Era un amor que me sanaba, era un amor que me libertaba, era un amor que me levantaba, era un amor que me decía, tú tienes forma. Empecé a mirar a mi papá diferente. Empecé a mirarme diferente y los sentimientos de venganza iban desapareciendo. Empecé a amarlo a pesar de que nunca Gonzalo murió y todavía no me abrazó, nunca me besó. Pero el amor del Padre me hizo entender que estaba cambiando era yo y no él. Recuerdo que Dios me dio la oportunidad más hermosa de mi vida. Ese Padre de amor me dejó sexual también. Algo que hizo por mí sexualmente tantos años. Una mañana el Señor me despertó con mucha inquietud y me dijo, visita, ven un hotel. Y yo dije, Señor, siempre me hizo tanto. Y me dice, visita. Y ella me dio el teléfono y hablé con la esposa de él. Y le dije, ¿puedo visitar a un médico que está enfermo? Y me dice, Alvarito, y yo fui. Y él estaba en la cama, enfermo. Y yo recuerdo que con un poco de temor yo me sentía al borde de la cama. Y yo empecé a hablar del amor del Señor Jesús. Del amor de un Padre que yo había conocido, porque yo no había tenido un Padre terrenal que me amara, que me protegiera, que me abrigara, que me abrazara, que me besara, que me enseñara su unidad, pero estaba teniendo un Padre celestial que me amaba, me abrazaba, me entendía, que no me pedía nada a cambio, que me daba todo por regalo, por gracia, que no tenía que hacer esfuerzos. Él era el Padre que me seguía toda la vida y todo el perdón que le regaló a Jesucristo para ser salvo, para ser digno, y que yo tenía que aprender a tener a las personas bajo su misma gracia. Porque gracias perdonar lo que me hicieron, perdonar lo que me hagan, y ya perdoné lo que me vayan a hacer. Porque esa es mi vida de paz y de gozo a la cual me ha llamado a vivir. Y me presenté a Jesucristo, me presentó ese Padre de amor a todo hombre, y ese hombre se arrepintió. Ese hombre pidió perdón al Señor. Y yo entendí que él estaba pidiendo perdón por todo el daño que me hizo a mí. Y cuando él terminó de dar, yo entré y terminé y dije, yo también te perdono, te ha perdonado Dios. ¿Y saben qué pasó? Cuando dije amén, él murió. Después también más sanidad todavía en Dios y más libertad. Porque cuando llegó el tiempo que mi papá enfermó, yo dije, yo voy a atender a mi papá. Yo contraté a un enfermero y fui a entrenarme al hospital para llevar a mi papá a mi casa. Yo hablé con mi esposa y le dije, si tú estás de acuerdo en que cuida a mi papá, me dice, sí, Álvaro, porque eres una mujer que también ha experimentado el amor del Padre. Hazlo. Y puedo cuidar a mi papá. Pero lo más lindo fue que los días antes de que partiera con el Señor,
Nos encontramos alrededor de la cama en el mismo momento, a la misma hora, los 12 hermanos y yo. Y mi papá despertó. Ese hombre que nunca pudo abrazarme, que nunca pudo besarme, que nunca pudo comunicarse conmigo, que se alejó de mí, que nunca pudo jugar deportes conmigo, que prefirió gastar su tiempo libre yéndose a jugar con sus amigos. Abrió sus ojos. Nos observó a los tres. Dibujó una sonrisa en su rostro. Y dije, amor, estos son mis tres muchachos. Mis tres muchachos. Qué palabras más sanadoras. Por primera vez sentí que mi papá me amaba. Por primera vez sentí que mi papá era un papá. Yo lloré, mucho sangré, pero el perdón ya lo había desatado desde hace muchos años porque había experimentado el amor de un padre mayor. Y así se han ido efectuando en mi vida cambios importantes desde hace muchos años. Pero hay que hacer algo para esto, solo creer. Creer, porque dice el Señor que para el que cree todo es posible. Hoy en la mañana me habla el Señor un versículo de Isaías 30, en el versículo 15 que dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Es en confianza, es en quietud que el Señor nos salva, es en confianza, es en quietud que el Señor nos transforma. No porque tú hagas, no porque tú quieras ganar a través de las disciplinas cristianas, llámese oración, llámese ayuno, llámese lectura de la palabra, las cuales practico, pero porque deleito en ellas. No porque vaya a comprar al Padre, porque Él no necesita que yo lo compre. Él siempre va a actuar a mi favor. Él lo único que quiere es que yo aprenda que Él es un Padre del cual yo le puedo depender, confiar, porque Él es un Padre de amor, que tiene misericordia para mí nuevas cada mañana, que me abriga, porque Él lo dice ya: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y podemos decir, oh Padre, mi confianza, mi seguridad solo está en ti. Esto es una pequeña reseña de lo muchísimo que Dios ha hecho en mi vida durante estos 30 años que tengo de amarme y servirle. Ojalá hayan podido captar lo que estaba diciendo, porque lo explica mucho mejor de lo que yo pudiera jamás hacer. Su experiencia de conocer a Dios como Padre y el cambio que produjo en su vida. Entonces, pensemos un poco juntos aquí para terminar nuestro tiempo esta mañana. ¿Cómo la experiencia que este hermano vivió en su familia afectó su perspectiva o valoración de sí mismo? ¿Cómo se veía a sí mismo? No se veía digno de amor. Gracias. Rechazada, una persona rechazada. Realmente parece que tenía un tremendo vacío en su vida, ¿no? Entonces, eso le llevó a buscar en todo lugar algo que le llenara, que le satisfaciera, que le diera valor y significado y aceptación. ¿Cómo afectó su imagen de un padre? Muy negativa, ¿no? No quiero parecer a ese hombre. ¿Cómo afectó su actitud hacia la iglesia o la religión? Sí. O sea, sentía o el mismo rechazo en la iglesia o también abuso en la iglesia, entonces no quería ni un lado ni otro.
esto no me ayuda para nada. ¿Cómo habría afectado su perspectiva de Dios? ¿Recuerdan su oración cómo comenzó? Dios, yo ni siquiera sé si tú existes, ¿no? O sea, otra vez, alejado de Él. No sé siquiera si puedo acercarme a ti, si tú me tomas en cuenta, porque así fue su experiencia con su propio padre, ¿no? O sea, como todos nosotros, la figura de autoridad que primero experimentamos en la vida deja unas huellas profundas en nuestro alma, ¿no? Y para él le costó mucho acercarse a Dios. ¿Cuáles eran algunos de los factores que Dios usó para restaurar su corazón? Piensen, habían varios. Sí, muy bien. El amor expresado de las personas en la iglesia a la cual primero asistió después. Su madre y su hermano. ¿Qué hacían ellos? Oraban por él, se preocupaban de él, ¿no? O sea, el poder de una madre que ora es muy grande, ¿no? Aun siendo imperfecta, esta misma señora, ella no sabía cómo responder adecuadamente a la necesidad de su hijo, pero sí sabía, necesito buscar a Dios a favor de él. ¿Qué otros factores? Bueno, en su caso parece que Dios le habló audiblemente, o sea, directamente, estoy haciendo lo que tú me pides. Sí, me pregunto, bueno, sí, la aceptación, dice que cuando él entró en la iglesia con su maquillaje, con su forma de portarse y todo lo demás, nadie lo criticó por ello. O sea, él dice, la gente que estamos en estas condiciones, estamos muy conscientes, sí, o sea, nos damos cuenta enseguida si hay el menor grado de rechazo, pero cuando yo entré, no hubo. La gente no insistió en que yo cambiara nada. Me invitaban a la casa para conversar, para comer, pero yo sentí, dice, encontré ahí un lugar, esa aceptación que tanto le hacía falta. Bien. ¿Alguna más que ustedes observaran? Él había experimentado el perdón de Dios y creo que para reforzar eso en él, Dios lo llevó a perdonar al hombre que le había abusado durante tanto tiempo, ¿no? O sea, hasta las mismas experiencias que él tuvo de practicar el amor de Dios reforzaron ese amor en él. Muy buena observación, gracias. Bien, algunas cosas entonces. ¿Qué evidencias había del cambio en su corazón? Sí, no solamente perdonar verbalmente al papá, pero en su momento de necesidad, su momento de enfermedad, abrir su casa para recibir y cuidarlo. Gracias. Otras cosas. Se sentía libre. Ya no tenía esa necesidad de ir a buscar en cualquier lugar una aceptación. Sí, compartía de Cristo a estas personas, al hombre que le había abusado también y a su papá. Bien, entonces podemos ver todo un proceso de crecimiento. Primero, crecimiento en sentido negativo, ¿no? Crecía en el sentido de ser rechazado, abandonado, no amado, no valorado. Todo lo que habíamos puesto aquí en necesidades emocionales estaba carente de esas cosas y desesperadamente tratando de buscar cómo satisfacerlas, en lugar de encontrar una verdadera ayuda, más bien se sentía más y más hundido, ¿no?
hasta al final encontrarse con Dios y encontrar ese padre ideal que tanto necesitaba para satisfacer su corazón, ¿no? Ahora, este es un caso quizás un poco más radical, un poco más extremo que el caso de la mayoría de nosotros, ¿no? Pero todos igual hemos pasado un proceso de crecimiento. Algunos quizá un proceso un poco más regular, un poco más positivo, otros con mayor luchas, pero todos estamos todavía en camino. No sé si yo me encontrara en una situación como esa, si yo pudiera ir a perdonar a una persona que me había abusado tanto, ¿no? Pero si llega el momento en que yo tenga que necesitar hacer algo semejante, pido a Dios que me dé las fuerzas para realmente expresar su amor, así como yo he recibido el amor a Él. Entonces, mañana nos tocará terminar nuestro taller y creo que el tiempo es demasiado corto. Quisiera pasar otros 15 días con ustedes. Pero creo que también llegaría a un aula vacía porque todos estarían ya, no aguanto más. Pero quisiera orar para terminar nuestro tiempo y nos veremos otra vez mañana por la mañana. Padre, tú eres un buen Padre, tú eres el mejor Padre y todos podemos contar con tu amor permanente, incambiante, profundo, incondicional, porque tú nos has hecho tus hijos y como tus hijos siempre tenemos acceso a ti, acceso no solo como a un rey, sino como un Padre que quiere abrazarnos, quiere expresarnos el amor. Padre, ayúdanos a aplicar esto, a caminar en ese amor, para que en primer lugar vivamos una vida de mayor satisfacción y gozo, y en segundo lugar para que estemos capacitados para compartir ese amor a otros que igual lo necesitan desesperadamente. Gracias, Padre. Pido que tú bendigas a mis hermanos. Es probable que algunos estén luchando un poco con todavía un sentir de que tú estás un poco lejos de ellos o que todavía no los has aceptado completamente o alguna cosa que carga su corazón. Pero pido, Señor, que ellos comiencen a experimentar una nueva libertad para que te den las gracias y las alabanzas que tú mereces. Gracias, Padre. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.